Amén, hermanos, vamos a empezar otro programa más. Amén, hermanos, vamos a empezar otro programa más. Amén, hermanos, vamos a empezar otro programa más. Damos gracias a Dios por estar en este lugar y le pedimos al Señor que nos ilumine. Estos estudios, estos discipulados que estamos haciendo son especialmente para ministros, dejando en claro que ministro es todo aquel que está al servicio de una mesa, de un liderazgo, etc. Quiero aprovechar para saludar a los hermanos que desde ya pues han mandado algunos emails de diferentes partes. Saludamos a los hermanos de allá de New Jersey, a los de allá de Filadelfia que nos han escrito, y es precisamente que por eso estamos sacando estos programas al aire, para seguir edificando en lo que Dios quiere que edifiquemos. Algo que me llama mucho la atención es que cuando yo llegué a este país me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención. Resulta que yo vi un fenómeno en este país y me pude dar cuenta de que la mayor parte de pastores no estaban siendo edificados, y por eso es que nosotros tratamos de aportar algo que sea de bendición para los hermanos. Y también no estamos solos, sino que también estamos en esta área donde estamos. Nos damos cuenta de que hay varios ministros que van a estar acompañándonos con nosotros, porque el fin es edificar a los ministros, y que ese sea el fin. Primero Dios, vamos a tener a los demás pastores, hermano Johnny, hermano Elías, a Byron, pastores que están en esta área, y así poder seguir edificándonos los unos con los otros, que ese es el fin de estos discipulados. Vamos a orar para que el Señor nos auxilie en esta tarde, en esta noche, y que sea Dios quien se manifieste, y que sea Dios quien vaya cumpliendo esos sueños con nosotros, ya que el anhelo es llegar a tener un canal de televisión y una radio bien establecida, especialmente para la misión. Venimos apenas de un retiro, ayer venimos de ese retiro expandiendo su reino. Estuvo bien glorioso, bien bendecido. Bendecimos a los hermanos allá de Houston, a mi pastor Balmore Díaz, a mi apóstol Isauro Bielman, que el Señor los siga usando de gran manera. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, nos ponemos en tus manos en este nuevo programa que estamos haciendo, en este discipulado, y te pedimos, Señor, que la revelación baje del cielo, que tú nos uses esta noche para poder edificar a otros que están en este caminar de servicio, Padre. Que esta palabra, Señor, llegue hasta los corazones de cada ministro y aquellos que tienen en su corazón abrir obra, aquellas ayudas, Padre. Bendícelos hasta donde llegue esta palabra, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, ya que este programa no lo estamos haciendo ni por envidia ni por rivalidad, sino lo estamos haciendo por amor, sabiendo, Padre, que tú vas a expandir tu reino a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy les quiero hablar de las cargas de los ministros de Dios, y me llama mucho la atención porque nosotros como ministros llevamos cargas, y estas cargas no las podemos quitar de nuestra vida. A veces sentimos el caminar del ministro a veces muy pesado, y yo no lo entendía, y poco a poco he ido viendo algunas cosas que a la luz de la palabra la vamos ir viendo. Yo quiero que me acompañen a Mateo 11:30. Me llama mucho la atención esta palabra que salieron de la boca de Jesucristo. Dice en Mateo 11:30, dice: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.
está hablando de un yugo, pero también está hablando de carga. Y cuando nosotros estamos ministrando adentro de la iglesia, automáticamente tomamos las cargas de ese ministerio. Ya se les voy explicando por qué necesitamos ponernos el yugo de Jesucristo en nuestras vidas, porque de lo contrario, si nosotros no nos aprendemos a poner ese yugo en nuestras vidas, vamos a cansarnos. Por eso él dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, y ligera mi carga, dice otro. En Gálatas, se lo leo 6:5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Esto significa de que cada miembro de la iglesia y cada uno, aparte de que los que son ministros llevan una carga del ministerio, pero también dice en Gálatas 6:5 que cada uno va a llevar una carga. Y muchas veces nos cansamos. En lo máximo en este país, para poder abrir obra, a veces me dejan que pensar, porque hay mucha gente que cree que yo estoy a tiempo completo y les tengo que explicar, no, yo trabajo 40 horas a la semana, y aparte de eso, pues nos esforzamos por buscar de Dios para poder hacer la obra en este país. Algo muy interesante entonces es de que también como cada uno llevará su propia carga, estas cargas también no las pueden dejar en casa, sino que las trasladan a la iglesia, y en la iglesia nosotros tenemos que aprender a cargar. Oiga bien esto, ayudar, auxiliar a la gente que llega con esas cargas. Y ahí es donde el ministro no puede hacer caso omiso y decir, ¿y a mí qué tengo que ver en los problemas de aquel, verdad? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preocupar, y por eso es que el Señor dice en su palabra, mis amados, dijo algo muy cierto. Lo que dijo él fue, el buen pastor su vida da por las ovejas. De hecho, él como ejemplo se puso como el buen pastor, pero él sí fue a la cruz. Ahora, dar nuestra vida en el ministerio, hermano, tiene un sacrificio que a veces no entendemos, pero que tiene una gran recompensa, porque todo lo que nosotros hacemos en esta tierra para el Señor tiene su recompensa. Lógicamente a veces no lo entendemos con ojos humanos, no lo entendemos con nuestra humanidad muchas veces. Por eso es que muchas personas se amargan, ministros de Dios, y dicen, pero es que estos ya me tienen harto, mejor que se vayan de la iglesia. Y hay otros pastores que toman una decisión más fácil y dicen desde el púlpito, bueno, los que no quieran estar en esta iglesia, las puertas están abiertas, váyanse. Hace poco estaba escuchando un mensaje de pastores de mi apóstol, y un ministro pues dijo eso, y la gente se le fue, más de la mitad de la iglesia se le fue. Pero lo que debemos de entender es que la gente llega con cargas, y que nosotros tenemos que estar preparados. Mira, hermano, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, pero todos quieren reinar, todos quieren púlpito para predicar. La mayor parte solo busca ser pastor para tener un púlpito para predicar, pero no se trata de tener púlpito, se trata de amar a las almas y estar capacitados para que la unción de Dios se manifieste a través de nosotros, que somos sus vasos, y la gente sea restaurada. Ese es el misterio del Evangelio, ese es el misterio de los ministros. Por eso a Pedro y a los discípulos, cuando llegaron con el Señor Jesús, una de las cosas que le dijeron, no lleven oro, no lleven plata. Y el apóstol leía el sábado fue que no recuerdo dónde está esta cita, pero dice que el Evangelio no es comida ni bebida, sino es gozo, paz y justicia. Mire qué cosas, hermano. Y nosotros tenemos un pensamiento, hermano, donde creemos de que tenemos un concepto diferente, hermano, a lo que en realidad es. Pero vayamos más adelante, porque hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender y que tenemos que saber definir en nuestras vidas, porque tenemos un Dios bueno. Amén. Amén. Entonces, mire lo que significa carga. Una carga es en la palabra 54:13 del Forti, para ti, una carga, cargué,
también son ritos. Oiga bien esto, son ritos de las obligaciones que Cristo pone en sus seguidores. Eso es lo que significa cargas. Cargas también son obligaciones que Cristo pone en sus seguidores. Los mandatos de los fariseos en opresión y las faltas de conciencia que oprimen el alma. Entonces hay muchas cosas, hermano, que nosotros no identificamos como cargas. A veces nos cargamos nosotros por cualquier cosa, pero es que esas son cargas nuestras, pero hay otras que Jesucristo pone. Por ejemplo, hermano, una carga que le puede poner a un ministro, las vamos a ir viendo más específicas, pero por ejemplo, a veces uno se carga por un hermano que está pasando alguna situación difícil y uno siente la necesidad de estar orando, siente la necesidad de estar bendiciendo ese lugar, bendecir esa familia, etc. Pero esas son las cargas. Me llama también la atención de ritos, que hay mucha gente que los ritos los ha hecho cargas en su vida. Ahora, ligera, el significado de ligera es la luz en el peso, rápido, ágil. Entonces hay cargas que Jesucristo dice, si nosotros nos ponemos el yugo de Jesucristo, cualquier carga va a ser ligera para nosotros. No la vamos a sentir. El problema es que nos cansamos cuando estamos nosotros sin el yugo de Jesucristo y estamos trabajando con nuestras propias fuerzas. Queremos ayudar al hermano, queremos ayudar a la hermana, pero no le hemos preguntado a Dios si esa es la razón, si así debemos de caminar para ayudar al hermano. Porque mira, hermano, una cosa es ser almático en el ministerio, que miremos las cosas con el alma, ay no, que pobrecito el hermano, pero si el hermano no quiere dar frutos, lo va a cansar a uno, va a cansar al ministro. Entonces, hermano, debemos de entender entonces que si tenemos el yugo de Cristo, la carga va a pasar rápido, no nos vamos a estar estancados. Una de las cargas es ayudar a las verdaderas viudas. En 1 Timoteo 5:16 me llama la atención porque hace 4 años estuvimos ahí en Houston. El apóstol Lisauro tocó un tema, era un retiro para pastores, y me llamó la atención porque él decía, hablaba de ayudar a las verdaderas viudas, y dio ahí algunas recomendaciones. Vamos a leer la palabra. Dice: si alguna creyente tiene viudas en la familia, que la mantenga. Está hablando de la familia del creyente. Y dice, y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Aquí me llama mucho la atención porque fíjese, hermano, de que una de las cosas que se ha descuidado la iglesia, cuando hablamos de llevar los diezmos al alfolí, específicamente habla de los niños huérfanos y también de las viudas. Gracias a Dios, pues también hacía la aclaración acá que las verdaderas viudas, porque para eso tenemos que hacer un estudio de en realidad quiénes son las que necesitan esa ayuda. Pero como iglesia, hermano, no podemos dejar a una persona viuda que esté en la iglesia, dejarla a como pueda. Pero hay que ver si tiene hijos, si la están ayudando. De hecho, los hijos hay que hacerlos responsables para que le ayuden. Pero como iglesia también tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. No es solo para tomar en cuenta esto, hermano, porque no lo quiero tocar muy a fondo, pero la iglesia no es solo un lugar donde nos vamos a ir a reunir y donde se predica. No, también hay obra que hacer, hay una obra social que hacer, ahí tenemos que ayudar. Entonces, cuando dice la palabra en Malaquías 3:10, llevar los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, se está refiriendo de las necesidades que hay adentro de la iglesia.
de esas necesidades, y una de esas es ayudar a las viudas. Aquí en este país, pues yo no he visto tanto ese problema, pero sí he visto, porque la mayor parte de ancianos y ancianitas se retiran, hermano, y el Señor pues de alguna manera le está proveyendo, pero en nuestros países sí he visto mucha necesidad en esta área, y me llama mucho también la atención porque me di cuenta de algo. Unos hermanos allá en Guatemala, pastores, tienen al cuidado viudas y sus ministerios son prósperos. De hecho, hay un hermano en especial que yo conozco que se hizo cargo de una ancianita viuda, pero también le puso obligaciones. Su obligación era llegar al templo a orar mediodía. Le puso su obligación a la viejita, y la viejita ahí está en intercesión orándole al Señor, y es increíble lo que esa intercesión desató en esa iglesia, porque empezaron a venir, hermano, empezaron a venir las almas y se empezaron a refugiar en la iglesia, y total de que es una iglesia bien grande. Entonces, hermano, tomemos en cuenta de que cuando, por si a mí se me olvida, aleluya, cuando haya alguien con necesidad, claro, hay que investigar bien a fondo para tomar esta carga, no solo el pastor, sino como iglesia, para ayudar a las verdaderas viudas. Amén. Otra de las cosas que también miro en Juan 6:5, es otra carga, hermano, que la tenemos que llevar como ministros. En Juan 6:5 dice: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud, venía hacia él. Dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Una de las cosas que tenemos que estar preparados es aprenderles a dar de comer a la multitud. Y aquí no específicamente estoy hablando de que, hermano, mire, compremos unas pizzas y llevémosles a la multitud. No se trata solamente de eso, sino que el ministro que está ministrando, el que está encargado de darle palabra a la iglesia, que se le ha dado el privilegio de ir a predicarles, se tiene que preparar con darles de comer. Mi hermano, esto es así. Eso no, el hecho de que cuando el Señor habla de que todo ministro tiene que estar preparado para toda buena obra, también nos exhorta a nosotros de que estemos preparados y seamos diestros en la palabra. Y le digo esto porque muchas veces nos conformamos con predicar, solo dar un mensaje, salir del tema, solo dar el tema que nos dijeron. Y se trata de que nosotros cocinemos, oiga bien, cocinemos la palabra para llevársela al pueblo. No se trata, mi hermano, los frijoles con huevos son ricos, definitivamente. Frijoles, huevitos, tortillas, café, es rico. Pero cuando una hermana se esmera, cuando una hermana viene y agarra el tomate, lo pica, cuando la hermana viene y agarra la cebolla, cuando viene y empieza a cocinar, pone un sartén, lleva su tiempo, pero está preparando algo que al final sale muy sabroso. Entonces nosotros necesitamos indagar en la palabra y para darles de comer a la multitud, porque mira, hermano, la gente viene esperando que Dios le hable. Eso es así. Yo iba a este retiro que fui, yo iba con la expectativa de que Dios me hablara, y de hecho me habló versículos, la palabra, incluso con mi esposa, nosotros mirarnos la cara, porque es el rema de Dios, ese es el rema de Dios, el que nosotros tenemos que aprender a arrancar del cielo y ponerlo para dárselo al pueblo. Tenemos que aprender a darle a comer a la multitud. Aunque no estés en un púlpito, no necesitas púlpito, pero alguien te pregunta de las cosas de Dios, ¿cómo le vas a hablar de las cosas del reino?
A veces yo predico algo y no se me acercan precisamente a mí a preguntarme. Corren con el hermano José, con el hermano Fernando, corren con el hermano Gerardo, corren con cualquier otro. Pero ellos van, hermano, con la expectativa de que sus dudas les sean resueltas. Porque uno predica, hermano, y deja ir los bombazos. Y a veces para eso están los discipulados también, para que los hermanos pregunten en los discipulados. Y todavía les tiro la chibolita, hermanos, si les quedó duda de algo, les digo, vayan a los discipulados. Ahí les van a sacar de dudas. Y los hermanos pues preguntan y se ponen a ver aquello porque tienen hambre. Alguien que no tiene hambre nunca pregunta. Pero la persona que tiene hambre, hermano, a esa hay que darle de comer. Le arranca a uno, hermano, la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a darles de comer a la multitud. No darles, hermano, mire, sinceramente es mejor que usted diga, hermano, mire, ¿sabe qué? Hoy no quiero predicar. Mejor gracias por el privilegio, pero no me siento capacitado. Pero si usted se le da el privilegio de hacerlo, es mejor de que se meta a buscar a Dios para que el Señor sea quien lo use. Porque al final es la palabra de Él, hermano. No nos tenemos que acomodar no solo porque este mensaje lo prediqué en 1995 y pegó allá, lo voy a dar aquí. Estás trayendo un pan viejo. Hermano, mire, es que es como que agarráramos temas de hace años que solo porque el Señor por misericordia nos usó creemos que va a pegar, y a veces el Señor te quería dar un nuevo pan para que se lo dieras al pueblo, porque el que está más interesado en darle de comer a su pueblo es Dios, hermano. Él es el que está más interesado. Nosotros solo tenemos que ser buenos cocineros, de poder recibir los remas del cielo y dárselos al pueblo, porque de eso se trata. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que aprender, hermano, una de las cargas, y eso se vuelve carga. Estamos hablando de las cargas del ministro, darles de comer a la multitud. Porque es una carga, y dice uno, Padre, ¿y ahora de qué le predico a esta gente? Padre, ¿y de qué les voy a hablar? Dame tú el rema, ayúdame, auxíliame, Señor. Hermano, yo me he parado en el púlpito porque a veces yo voy con un mensaje y antes de subir al mensaje el Señor me da 3, 4 versículos así como que, y digo, Señor, y por eso es que ustedes me miran a veces nervioso, pero le pido al Señor que me auxilie, y a veces esos son los mensajes que más unción traen, hermano. Esos son los mensajes que más unción traen. Entonces nosotros tenemos que entender de que nosotros es una carga, pero es ligera cuando nos ponemos el yugo del Señor, cuando nos hacemos religiosos. Otra de las cosas es enseñarles. Marcos 6:34, aleluya. Dice la palabra, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, una de las cargas que nosotros debemos de llevar como ministros es aprender a enseñarles. Tenemos que enseñarles a la gente, hermano, enseñarle a las ovejas del Señor. Por eso es que el Señor tuvo compasión de ellas. Y dice, como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles. Mire, hace un ratito estábamos hablando de darle remas. Y aquí estamos hablando de la carga de dar la doctrina básica. Como ministros tenemos que tener una doctrina básica nosotros para enseñarle a la gente, porque se reúne en la iglesia. Máximo hoy, ¿cuánta gente está de moda eso, hermano? ¿Cuánta gente, hermano? ¿Y usted dónde se congrega? No, en la televisión miro ahí, por eso estamos saliendo de la televisión, de repente nos sintonizan, aleluya. No, yo en la tele, y yo mando mis diezmos a tal compañía de televisión,
yo mando mis ofrendas, yo siembro, yo aquí, yo allá, la unción yo la recibo. Incluso hay gente que me ha dicho, hermano, no, si ahí el Señor me habla. Claro que le habla, definitivamente, pero a la gente hay que enseñarle, como dice su palabra en Hechos, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, que es la iglesia, para que son los discipulados. Hay que estar insistiendo en la doctrina básica, hay que estarles insistiendo a los nuevos convertidos que tienen que ir a las aguas a bautizarse. Hay que enseñarles, hermano, qué es el infierno, qué es el cielo. Hay muchas cosas para que debemos de ser salvos, pero eso es una carga que tenemos que tener para enseñarles a la gente, porque no podemos ser neófitos en la palabra y dejar que y no llevar esa carga. Hay que se vayan, ahí van a ir aprendiendo en el camino. No, hay que enseñarles incluso a orar a algunos. Hay que enseñarles, hermano, a ofrendar, hay que enseñarles a diezmar, pero con la Biblia. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos y les empezó a enseñar. Él dijo, el reino de los cielos. Y empezaba a hablar de su Padre. Y siempre que abría la boca el Señor Jesús, hablaba del reino de los cielos. Les enseñaba de las cosas de ahí arriba. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar de las cosas de ahí arriba, no de las cosas terrenales. Entonces, y les empezó a enseñar muchas cosas. Lucas 21 del 1 al 3 también les enseñó a ofrendar. Mira el Señor. Y dice Lucas 21 del 1 al 3, dice, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también a una viuda pobre que echaba ahí, dio 2 pequeñas monedas de cobre, y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Les enseñó, les dio una cátedra, les dijo, y no les estaba diciendo, incluso ni siquiera les dijo, a esa viuda va a ser próspera, y vas a ver cómo el Señor la va a bendecir, echando a tierra la doctrina de la prosperidad, dicho sea de paso. Sino, si seguimos leyendo más abajo, les empieza, o no sé si es versículos más anteriores o adelante, pero les dice, es mejor que ustedes siembren en el reino de los cielos, donde ahí no entra el ladrón ni la polilla corrompe. Entonces, hermano amado, mire, nosotros debemos de enseñarle a la gente, pero en realidad, ¿por qué le vamos a enseñar a la gente a ofrendar? ¿O por qué nosotros tenemos que aprender a ofrendar? ¿Por qué tenemos que aprender a diezmar? Una de las cosas que yo veo, hermano, es que la Biblia dice que la Biblia dice en su palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cada vez que nosotros no queremos darle a Dios, oiga bien, es porque hay alguna raíz que está molestando, y tenemos que tener cuidado en eso. Pero eso lo tenemos que enseñarle a la gente porque debe ofrendar. Mi hermano, necesitamos recursos para seguir expandiendo el reino de los cielos. Necesitamos los recursos, pero necesitamos enseñarle a la gente. Entonces Jesús puso ese ejemplo y dijo, miren a esta viuda pobre, pero les enseñaba. Otra de las cosas, pero esa era una carga del Señor, porque fíjense que les pone eso porque Jesucristo sabía que los que no ofrendaban o no daban era porque había a raíz de males en su corazón. Otra de las cargas que nosotros debemos de entender, hermano amado, es que debemos de tener compasión por las ovejas. Ayer me llamaba la atención las prédicas que dieron allá en el retiro, porque decían, nosotros muchas veces desechamos, hermano, mi pastor creo que era el que predicaba eso, hermano Balmore, decía, muchas veces nosotros somos malos para juzgar, decía, somos malos porque de una vez desechamos a la gente, de una vez las mandamos al infierno, este ya no se compone, este ya no quiere nada con Dios, y fíjese, hermano, de que el Señor tuvo compasión por las ovejas, y una de las cosas que tiene el verdadero ministro, una de las cosas que tiene que el verdadero ministro es que una de las cosas que tiene es de que
tiene la carga por las almas que andan perdidas. Esa es una de los ministros tremendos, porque, mi hermano, hay ministros que solo quieren un púlpito para predicar, pero eso es lo que hay en su corazón. Por eso Pablo dice, unos predican por rivalidad, otros por envidia. Y hay gente arrogante, hermano, que está ministrando. Hay que ser realistas. Pero hay pastores, y espero que los que están aquí, los que están viendo este mensaje, amen las almas. Porque, hermano amado, el Señor en Marcos 6:34 dice, al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas otra vez. Tuvo compasión. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener compasión por aquella gente que llega a la iglesia. Si se supone que estamos sirviendo en un área, ay, es que este hermano no quiere, es que este hermano no cambia, es que aquí, es que y podemos poner un montón de pretextos. Mejor échelo, mejor sáquelo. Pero el Señor está confiando de que si llegó ahí, también nos va a dar la capacidad de que ellos sean restaurados. Porque le pedimos al Señor, Señor, mándanos gente a la iglesia, aleluya. Hermano, pero ahí va a llegar de todo. Y como ministros tenemos que estar preparados para lo que venga. ¿Sí están acá, hermano? Porque qué bonito fuera que solo ovejitas vinieran, gloria a Dios, fuera el cielo, hermano. Pero ¿qué hay con aquella gente? Entonces son cargas que le ponen al ministro, tal vez al de servicio. Ahí anda una hermana o hermano que tal vez no se les sujeta, o a los hermanos de alabanza, ustedes les dicen algo, hermanos, ¿será que pueden hacer esto? Y como traen sus áreas, entonces igual el pastor a uno, pero es que este hermano dice uno, pero si le acabo de decir que no lo haga y lo está haciendo otra vez. Entonces, pero muchos toman la actitud, ábrale la puerta, que se vaya. Y esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud correcta. Ahí es cuando te ponen una carga para empezar a interceder por esa alma. Porque, hermano, mire, ¿sabe qué hacemos muchas veces como ministros? Solo juzgamos, solo apuntamos. Este es un carnal. Pero ¿cuántas veces te has puesto a orar por esa alma? ¿Cuántas veces le has dedicado un ayuno para que el Señor la libere de esa cautividad que tiene? Es que ahí está el detalle, hermano. No, la compasión, el Señor tuvo compasión de nosotros y que dio a su vida en la cruz del Calvario, y una vida de muerte, y Él mismo dio su vida, porque así lo dice su palabra, pero también así la quitó y fue resucitado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero tuvo compasión de nosotros. Pasó una agonía terrible. Tuvo paciencia también. Tuvo paciencia. O sea, Él se pudo haber bajado de la cruz. Bájate. Si Él nada le costaba, pero él sabía que si se bajaba, usted y yo no estuviéramos aquí compartiendo de la palabra hoy. Por eso, hermano, mire, yo entiendo de que queramos servir y todo, pero entendamos esto, que hay que tener compasión por las almas. Y a veces las ovejitas que más dan problema son las que más nos van a quitar el tiempo, pero es que porque es una carga. Pero si nos ponemos el yugo de Jesucristo, nuestra carga va a ser ligera con Él, ya no vamos a andar lidiando. ¿Sí me entiende, hermano? Y es que tenemos que aprender a amar. El Señor lo dijo, es fácil amar al amigo, es fácil amar al que no da problemas, pero tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. O sea que como ministros tenemos que aprender a amar a las ovejas, no solo a las buenas, sino a las que sí, es que, mi hermano, no podemos decir a esta porque es la más gordita y la que más lana da, la vamos a poner en un lugar especial. Y eso también pienso que es como estamos viendo las pruebas, ¿verdad? Es también como una prueba para uno mismo, ¿verdad? Como servidor, para ver si es aprobado o no es aprobado. Exacto. Eso de la paciencia. Sí, porque mira, hermano, esas son cargas que le ponen a uno a veces. Ay, pero ¿por qué no hizo esto? O tantas cosas que se dan en la iglesia, hermano, porque ese es un hospital.
Pero los que estamos ministrando, los que estamos al frente de un ministerio, tenemos que entender de que tenemos que tener compasión por ellas. Mi hermano, ¿sabe? Yo entendí la compasión aquel día que me fui ahí afuera de un supermercado y empecé a regalar trataditos con mis hijos y con un hermano que andaba conmigo, y venían dos muchachos, así tipo cholos, y entonces les di los tratados y los agarraron, ¿va? Y uno de ellos se regresó y se me quedó viendo a los ojos y me escupió la cara. Y cuando me escupió la cara, y yo pues dije, oh Padre, mis hijos se quedaron asustados, y entonces pues ya, pues ahí terminé de repartir los tratados y me fui para la camioneta. Hasta ahí entendí lo que era compasión por ellos, o sea, tener compasión yo, porque me dieron tanta lástima, A mí sinceramente no me dolió, no me dolió eso, sinceramente no me dolió. Lo que sentí fue lástima por ellos. Entonces, hermano, eso es tener compasión por las ovejas. Yo recuerdo, hermano, que cuando el Señor me empezó a tocar mi corazón, yo empecé a hacer cosas que tal vez no estaban fuera, pero yo recuerdo que salía por las noches de la iglesia y de unos cultos gloriosos, y salía, pero ya sentía ese llamado yo por las almas, tenía una compasión por las almas. Y allá no es como aquí, allá en Guatemala, máximo donde yo vivía, los borrachitos se ponían afuera de las cantinas, se quedaban tirados en las calles, afuera, así, tendalada. Y yo me recuerdo que antes de llegaba a mi casa, pero siempre iba a esas dos cantinas. Eran ya 11 o 12 de la noche y salíamos porque los servicios se alargaban, terminaban hasta esa hora, y yo no tenía ni carro, me iba a pie. Un lugar sano en ese tiempo, y miraba a los borrachitos. Y una vez el Señor me puso en mi corazón que empezara a orar por ellos y a ponerles manos. Yo era nuevo en el evangelio. Y yo decía, Señor, ten compasión de esta alma, así como la tuviste por mí. Y empecé a orar por ellos, hermano. Y una vez, mi pastor, el que era mi pastor en ese tiempo, venía en su carro y se frenó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, pues estoy orando por los borrachitos. Me vio llorando. Yo pensé que lo estabas bolseando, me dice en forma de broma, que a los borrachitos los bolsean allá. Entonces, y me subí a su carro. Y entonces me dijo él, lo que estás haciendo, me dijo, está bien, pero no es prudente. Pero él iba llorando también de ver esa actitud. Imagínense una cosa de esas. Entonces empezamos a ver de que el verdadero ministro, lo primero que tiene es compasión por las almas. Ese es el verdadero ministro, el que empieza a tener compasión por aquellas almas que están perdidas. Y una vez, hermano, me recuerdo también que hay muchos ministros que están haciendo obras. Conozco un hermano de Sanarate, otros hermanos de allá de Guatemala, varios, que están yendo a casas hogares. Y antes de venirme, a mí me tocó que ir a una casa hogar a predicarles, a darles palabra. Ahí fui, hermanos, y les di no me iban a entender de lo que estaba hablando, pero le estaba dando un mensaje supuestamente evangelístico. Y se me acercó un señor y me dijo, mire, hermano, me dijo, yo ya acepté a Cristo, me bauticé hace como 3 días, o que en Toneles los bautizan ahí. Y me dijo, pero yo quiero ser libre, ore por mí. Y yo hermano, yo no hallaba ni qué hacer. Yo solo oré por compromiso, pero hubiera querido estar lleno de la gloria de Dios, para que en ese momento algo estuviera. Y salí de ahí y me fui a meter al carro a llorar, porque me sentía incompetente para eso. Mira lo que le estoy hablando. Luego después fuimos aquí estando en Dallas, fuimos a una panadería guatemalteca con mi esposa, y llegó uno de estos indigentes hispanos a pedirme dinero, y yo no le quería dar, y le dije, ¿sabes que Jesucristo te puede romper de las cadenas? Y me dijo, 16 años quiero salir de esto y no puedo, ore por mí. Y me dejó, ahí estaba mi esposa, y me corté otra vez. Y entonces le di el dinero. No oré por él, ¿verdad? No oré, solo lo bendije, voy a estar orando por ti.
Y venía con eso en mi corazón y decía, Señor, yo necesito poder, pero el poder para liberar. Porque hay cosas que uno se siente incompetente, pero la compasión, hermano, la carga que traía por ver esos cuadros, eran una carga para mí. Y yo recuerdo que después me tocó que volver a ir a la panadería guatemalteca y ahí estaba ese mismo hombre. Y me bajé del carro, iba para allá, para la iglesia hermano Johnny Dubón, pastor de allá de Garla, y me volví a bajar del carro y se me acercó otra vez y me dijo, hey, regálame un dólar, me dijo. Y yo dije, dije. Le dije, pues ahora te voy a dar el dólar, le dije, pero también voy a orar por tu vida. Y empecé a orar, Padre, en el nombre de Jesús. No me importó que la gente que estuviera a mi alrededor me estuviera viendo. Por fe yo creo que el Señor hizo algo, ya no lo he visto, para la gloria de Él. Pero hay cosas, hermano, que si nosotros no tenemos compasión por las almas se pierden. Dejémonos ya de ser ministros de púlpito. Dejémonos de ser ministros de que solo queremos un privilegio para que nos vean. Dejémonos de eso. Y seamos ministros del Dios Altísimo para que entonces se expanda el reino de Dios. Porque entonces, hermano, ¿cómo van a saber la gente que existimos nosotros si solo entre nosotros nos amamos, si solo entre nosotros tenemos compasión adentro? Tiene que salir ese evangelio de la iglesia. Tiene que salir, tenemos que salir a evangelizar, no importa si te escupen igual como me escupieron a mí, pero esas son cosas que las vas a llevar grabadas aquí en tu corazón y te van a hacer más fuerte y poderoso para poder seguir clamando y tener más compasión por esas almas. Ir a los hospitales, hermano. Hace poco que me enfermé, fui y vi un montón de necesidad y dije, oh Señor, ahora entiendo por qué estoy aquí, porque yo dije que iba a venir este año a los hospitales y no he venido. Sí he ido, pero poco, no he ido a hacer la voluntad de Dios con la compasión que hemos ido. O sea, la vez pasada que fuimos a visitar a aquellos enfermos, hermanos, se recuerda que entramos con aquella señora y el Señor se manifestó ahí y hizo cosas grandes. Entonces, hermano, mire, hay experiencias que Dios nos quiere dar, pero necesitamos tener compasión de este evangelio para podérselo dar a otro. Van a suceder milagros y van a suceder prodigios y van a suceder de todo, solo si nosotros salimos, si no anhelamos púlpito, si no anhelamos hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando aprendamos a amar las almas, hablarles de a los hermanos que están. ¿Cuántos hermanos hay caídos? ¿Cuántos conoce usted? Un montón, usted otro montón, un montón de gente que no se está congregando. Esa gente hay que tener compasión por ellos, irles a decir, hablarles, animarlos. Mire, no se trata de que venga conmigo a la iglesia, vaya a la que usted quiera, pero lo importante es que usted se congregue a orar por ellos. Son cargas, hermano. Ahí se va en realidad el ministerio. Bueno, haga las mías, que una vez se enojó alguien conmigo porque me mandaron a visitar una familia que no se congregaba en cierta iglesia del planeta Tierra, y la hermana dijo, no, yo no me siento bien en esa iglesia, por esto y esto y esto. Entonces le dije, mi hermano, no está fácil, pero lo importante es que usted se congregue, vaya a otra. No, y el pastor después me llamó la atención, no, si la idea es que se vengan para acá, para la iglesia, me decía. Pero ahí sí que esos ya son otros temas, ¿verdad? Pero la compasión es importante. Hay que también, hermano, sobrellevar las cargas de otros. Gálatas 6:2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el Señor dejó establecido en su palabra y dice, y si aquel te hace llevar contigo una mía, ve con él dos. Y si aquel te pide la túnica, dale la capa. Si te pide la capa, dale la túnica. Estoy parafraseando, pero son las cargas de otros. Bueno, mire, es que es increíble. ¿Sabe cuál es la expresión de muchos cristianos? A que mire cómo se rasca, a que mire cómo sale. Algo que yo veo acá que dice llevar las cargas de otro, porque muchos lo que hacen al querer ayudar a otro agarran las cargas ellos, o sea, la hacen propia la carga. Y entonces no se está haciendo lo que dice llevar la carga, ayudarle a llevar la carga a otro, porque ahí dice llevar los unos las cargas de los otros. En otro dice ayudad, nada más. Y es que ese es el asunto, hermano, que estamos viendo. Pero
Mire, por ejemplo, cuando un hermano se queda sin trabajo es una carga, al menos para el ministro es una carga, porque uno hasta cierto punto está involucrado en la vida de esa familia. Ahí está uno orando, está llamando, está viendo si el hermano le puede conseguir trabajo, ahí anda uno pues poniendo anuncio, etcétera. Pero hay cargas. Por ejemplo, hermano, mire, cuando alguien se enferma y está en el hospital, ¿acaso no es una carga? Eso es una carga para ellos, pero también uno la siente. Y por eso es que en la iglesia se ora y también se visita, se llaman los ancianos para que los ungan con aceite y que el Señor haga la sanidad perfecta en esa alma. Entonces son cargas. Pero también dice ahí, llevar los unos las cargas de otros, pero nosotros también tenemos como ministros, tenemos que aprender a llevar esas cargas. No las podemos dejar, no podemos dejar a la gente sola. Es lo que se refiere, ¿no? De que no, o sea, no les demos la espalda cuando están en necesidad. Sí. Tenemos que ir en lo que les podamos servir, ¿verdad? Porque en algo se puede servir, por muy poco que sea, pero esa ayuda, le ayuda a levantar la carga. Y fíjese, hermano, que por ejemplo, ahí dio usted un punto muy especial, porque muchas veces hacemos caso omiso a las necesidades del otro. Por eso le digo, hay muchos cristianos que miren cómo salen, que mire cómo se rasca el solo. Si él se metió a esa situación, que mire él cómo sale. Pero esas son las palabras de muchos. Y lógicamente tal vez el hermano fue insensato, se metió y todo. Pero hay cargas, hay necesidades que uno tiene que tener compasión de ellos, ¿verdad? No importa incluso, no importa si son de la iglesia o no son de la iglesia, pero si uno los conoce, que máximo que son del cuerpo de Cristo. O también para testimonio con otras, no nomás con los hermanos, ¿verdad? Sino con otras personas, como testimonio de uno mismo, ¿verdad? Sí, exacto. Porque mira, hermano, es que entendamos que en este tiempo se ha enfriado tanto el amor de muchos. Se ha enfriado tanto el amor de muchos que ya no les importa. Ya no les importa. Y a los ministros, hermano, hay muchos ministros que les vale. A ellos están así porque subir. Y tal vez, como le digo, tal vez tengan razón, pero aquí dejamos de cumplir, como dice aquí en Gálatas, y así cumplís la ley de Cristo en nosotros. O sea, el Señor se despojó. Mira, hermano, por eso es que el trabajo del ministro es cansado. Es cansado y agotado muchas veces, pero yo a veces casi no he dormido en algunos momentos, estar de un lado a otro, pero en realidad cuando uno tiene el yugo de Cristo es fácil y ligera la carga. No hay otra. Ahí está, ponernos el yugo de Cristo, aprender de mí que soy manso y humilde, pero también ahí dice que puesto el yugo en nosotros, la carga es ligera. Entonces, esas cargas las tenemos que llevar. La carga de las iglesias también. 2 Corintios 11:28. Además de tales cosas externas, están sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Mire, pero esto lo hablaba Pablo. Ahora, ¿cómo se nos hace carga a nosotros, hermano, las demás iglesias? Ahora yo le voy a preguntar a usted si usted se toma un tiempo de estar orando por las demás iglesias que hay. Incluso nosotros hemos aprendido a levantar clamor no solo por la iglesia nuestra, sino también por ejemplo, ahorita que hermano Elías, el pastor de Irving, no tenía templo donde reunirse, estuvimos orando para que el Señor abriera una puerta, abriera un lugar lo más pronto posible, porque son cargas. Cuando un ministro, hermano, está en una iglesia, está ministrando en una iglesia, y tiene más amigos ministros, uno también se duele de las otras cargas que llevan los otros. Amén. Que si no ponen a orar y ver cómo hay una necesidad, muchas veces pasa uno nomás a juzgar. ¿Por qué le pasó esto? Porque pues, él tuvo la culpa. Sí, solo juzgamos, pero no oramos. Y esas son cargas, hermano, cargas que el Señor pone. Y a veces, hermano, por eso le digo, nosotros nos volvemos tan
nos hacemos a un lado de todo y nos vamos, pero no nos compadecemos y no llevamos las cargas de la otra iglesia. Ahora Pablo, porque era un apóstol, llevaba la presión de todo esto. Me imagino que así también el apóstol Isauro siempre está pendiente de nosotros. Es por eso es que está el delegado apostólico, que es mi pastor Balmore Díaz, que cada poco está llamando, está viniendo, está visitándonos, está supervisando todo, si estamos bien. Siempre nos está preguntando, ¿hay alguna necesidad? ¿Están bien? Porque son cargas que estos ministros que nos están cubriendo llevan, hermano, y son fuertes. Ahora imagínense ellos en el nivel que están, pero nosotros también tenemos que llevar esas cargas por las demás iglesias. El hecho de que no sean de la misión no quiere decir que las descartemos. Hermano, ¿cómo se duele el cuerpo cuando se sabe que un pastor cayó en adulterio? Se duele, y es una carga. Se duele cuando se saben cosas que ni los impíos ni los que no son cristianos hacen. Se duele. Son cargas que tenemos que dar por las demás iglesias. O a veces salen en la televisión aquellas noticias, hermano, donde hablan de los pastores que hicieron tal cosa, que hicieron tal otra, y uno se duele. ¿Por qué? Porque tienes aquí en tu corazón el yugo de Jesucristo. Entonces las cargas de las iglesias son muy importantes. Pero mira, hermano, nosotros tenemos que aprender entonces a llevar estas cargas. Y claro, hay más cargas, pero estas cargas son las que vamos a ver esta noche. Y porque nosotros tenemos que aprender a sobrellevar el ministerio que tenemos. Tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a entender que en esta tierra, todos estamos comprados con una misma sangre y que somos hermanos. Y a veces nosotros nos desviamos, juzgamos, y está bien, porque no a todo le vamos a decir amén, pero necesitamos una doctrina sana, que no nos lleve a apostatar, sino que nos lleve a buscar a Dios y a esperar su venida en todo tiempo. Una sana doctrina. Eso está establecido, ahí Pablo lo dejó escrito, lo dejó hecho, porque el evangelio tampoco solo es emoción, el evangelio tampoco solo es brinco, ni tampoco solo es grito. El evangelio tiene sus leyes que están activando en este momento aquí en la tierra, y tenemos que caminar en ellas. Es como, por ejemplo, ayer explicaba el apóstol Isauro acerca de las leyes exactas que hay en el cielo, que están operando para los cristianos aquí en la tierra. Y por eso es que hay muchos han infringido en esas leyes. Y claro, hermano, Dios es misericordioso, pero también hay que entender esto, que el Señor perdona a un pecador arrepentido, pero las consecuencias del pecado se van dando. Porque ¿cómo va a decir usted una muchachita que sale embarazada, viene a la iglesia, se arrepiente, Señor, perdóname? Claro, el Señor la perdona, pero la consecuencia, ahí está, a los 9 meses nace. y eso es de toda la vida. Claro, el Señor es una bendición, porque es herencia y todo lo que usted quiera, pero mientras tanto, es una carga. Y entonces hay que tener en cuenta las cargas, hermano, las cargas que sean en la iglesia, las cargas de los hermanos, las cargas nuestras, las cargas de todos, y ayudarnos unos con otros. No ser tan mezquinos, hermano. Mire, se ayudan más muchas veces en los clubes sociales que en la propia iglesia, porque el enemigo está tan interesado